Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Oral Roberts. Vida, llamamiento, ministerio, milagros, testimonio, legado y muerte. Si quieres que hablemos en el próximo video de algún hombre de Dios en particular, puedes dejarlo en nuestros comentarios. Vida temprana. Granville Oral Roberts nació el 24 de enero de 1918 en el condado de Pontotoc, Oklahoma, en el seno de una familia pentecostal profundamente religiosa. Sus padres, Ellis Melvin Roberts, predicador y agricultor, y Priscilla Roberts, establecieron iglesias pentecostales y practicaban la oración por los enfermos. Durante el embarazo, su madre lo consagró al servicio divino, profetizando que Dios sanaría su tartamudez severa para hablar ante multitudes. Enfermedad y llamamiento sobrenatural. A los 16 años, durante un partido de baloncesto, Robert colapsó víctima de tuberculosis avanzada. Los médicos lo declararon incurable, reducido a esqueleto andante. Sus padres lo llevaron a un avivamiento en Ada, Oklahoma, en 1935. En una cruzada de sanidad dirigida por el evangelista llamado George Monsey, oró por él gritando: Jesús, sánalo. Robert sintió fuego recorrer sus pulmones y tosió sangre. Al instante, la tuberculosis desapareció y su tartamudez se curó. Esa noche predicó su primer sermón sin vacilar y escuchó la voz de Dios claramente. Predica, ora por los enfermos, levanta un ministerio de fe donde grandes milagros se vean, para que el mundo crea que yo soy el sanador y el Espíritu Santo. Construirá una universidad basada en mi autoridad y el Espíritu Santo. Fue su primer testimonio de sanidad y marcó el inicio de su llamamiento divino al ministerio. Desarrollo del ministerio 1935 a 1947. Tras su sanidad, Robert se unió a su padre como evangelista itinerante. A los 18 años recibió su licencia ministerial en la Iglesia Pentecostal de Santidad. En sus primeros 3 años reportó 400 conversiones y 98 bautismos del Espíritu Santo. En 1938 publicó su primer libro, La Salvación por la Sangre, regalándolo a su prometida, Evelyn Lumma, con quien se casó ese mismo año. Transición hacia el ministerio de sanidad. Como pastor en Enidé, Oklahoma, en 1946, Robert se enfrentó a una crisis espiritual al no ver milagros como en la Biblia. Durante una clase en la Universidad de Phillips, Dios le dijo: no sea como otros hombres ni denominaciones, sé como Jesús y sana como Él. En 1947, durante un ayuno de 40 días, Dios le habló audiblemente: sal del pastorado local, lleva mi poder sanador a tu generación. Construiré para ti una gran carpa como mi tabernáculo móvil. Robert vendió todas sus posesiones y compró una carpa para 3,000 personas. Esto lo impulsó a mudarse a Tulsa e iniciar cruzadas públicas de sanidad en 1947. Expansión del ministerio de 1947 a 1967. Cruzadas en la Catedral de la Carpa. En su primer servicio público de sanidad en Enidé, 1947, atrajo a 1,200 personas. Una mujer con la mano paralizada, 38 años, fue sanada instantáneamente, confirmando su llamado. Robert alquiló una carpa gigante que amplió hasta albergar 12,000 personas, con cortinas laterales para miles más. Realizó 300 cruzadas en 35 países y 6 continentes, imponiendo las manos personalmente a más de 2 millones de personas. Pronto se hizo conocido como el hombre que ponía las manos y los enfermos sanaban. Innovación mediática. Radio y televisión. Transmitió cruzadas semanales desde 1947 en adelante. En 1955 realizó su primer servicio de sanidad en vivo desde su carpa, ofreciendo asientos de primera fila para los milagros. Su programa en horario estelar revolucionó la exposición del evangelismo en Estados Unidos. Ministerio de Sanidad y Avivamiento. Cruzadas en Enidé, Oklahoma, 1947.
Primer gran milagro público. Una mujer llamada L.H. Ford fue llevada por su esposo. Llevaba más de 14 años postrada sin movimiento en las piernas debido a artritis severa. Oral Robert se arrodilló frente a ella y oró en lengua y luego le ordenó: levántate y anda en el nombre de Jesús. La mujer se puso de pie, caminó y comenzó a correr por la plataforma. Su esposo se desmayó de la impresión. Este fue el primer milagro que hizo explotar su ministerio a nivel nacional. Sanidad de un niño paralítico en Dallas, Texas, 1949. Una madre trajo a su hijo de 9 años que nunca había caminado. El niño estaba completamente paralizado de la cintura para abajo. Oral oró con lágrimas y con voz temblorosa dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. El niño se levantó y caminó frente a más de 10,000 personas. La multitud lloró y alabó a Dios. Testimonio confirmado por periodistas locales. Mujer curada de cáncer en el útero, Phoenix, Arizona. Una mujer de 40 años ya enviada a casa a morir por cáncer en el útero fue llevada en camilla. Cuando Robert puso sus manos sobre su vientre, ella gritó, se levantó y comenzó a danzar. Años después testificó que vivió 25 años más completamente sana. Ciego de nacimiento recupera la vista, Nueva York, 1952. Un hombre llamado Jacob, ciego de nacimiento, fue guiado al escenario y Oral Robert oró y gritó: espíritu de ceguera, sal fuera. Y el hombre cayó al suelo. Luego se levantó gritando: puedo ver, veo las luces, los rostros y la carpa. Este milagro fue testificado por la prensa y por cientos de asistentes. Niña sorda recupera el oído, Los Ángeles, 1950. Una niña de 6 años, sorda desde nacimiento, fue llevada por su madre y Oral Robert oró luego, susurró en el oído de la niña. Ella reaccionó y sonrió y repitió las palabras. Ese día escuchó por primera vez la voz de su madre. Resurrección de un bebé muerto, Mexicali, México. Una madre desesperada trajo a su bebé sin signos vitales. La habían declarado muerta. Un médico presente, Robert, lo alzó y declaró: Dios de Abraham, da vida a este niño. El niño soltó un llanto fuerte. La multitud cayó de rodillas en adoración. Testigos dijeron que fue uno de los momentos más gloriosos del ministerio de Oral Robert. Hombres con tumor en el cerebro. Atlanta, un hombre vino con un tumor cerebral que le causaba convulsiones diarias. Después de la oración, el hombre gritó y cayó al suelo. Luego se levantó completamente sano. Años después, aún estaba libre de los síntomas, según los registros médicos. Cruzada en Tulsa, Oklahoma. Hombre liberado de demonios, fuerza sobrenatural. Un hombre violento fue llevado por 3 policías. Estaba poseído. Mientras Robert oraba, el hombre comenzó a convulsionar. Cayó al suelo gritando con voz doble: déjanos, no queremos salir. Oral gritó: espíritus inmundos, salgan de este hombre en el nombre de Jesucristo. El hombre se quedó quieto. Luego se levantó sereno, llorando. Aceptó a Jesús como su Salvador. Dijo haber sentido una sombra oscura salir de su cuerpo. Cruzada en Houston, Texas. Joven sanado de leucemia terminal. Un joven de 18 años estaba desahuciado con diagnóstico de leucemia. Su piel era pálida, su aliento débil. Mientras Robert oraba, una luz pareció cubrir al joven. Al finalizar la oración, el joven dijo: siento fuego en mis venas. Los médicos presentes comprobaron semanas después que no había rastro de leucemia. Su caso fue documentado en boletines médicos cristianos. Cruzada en Oregón. Niño sin lengua habla por primera vez. Una madre desesperada trajo a su hijo de 4 años. Nació sin lengua visible. Agenesia lingual. No podía hablar. Robert oró y ordenó: espíritu de mudez, fuera. El niño gritó: mamá. La lengua comenzó a formarse parcialmente. El milagro fue registrado por misioneros presentes. El niño mejoró su habla mes tras mes. Médicos lo evaluaron y dijeron: esto no tiene explicación médica. Cruzada en Detroit, Michigan. Sanidad colectiva.
Esta cruzada rompió récord. Las filas de oración eran de hasta 8 horas. Oral Roberts oraba por más de 500 personas al día. Sanidades confirmadas. En esa campaña de varios días se recibieron más de 800 testimonios de sanidad confirmados, entre ellos personas que recuperaron la audición, 5 sordos de nacimiento, 2 niñas sanadas de poliomielitis, pudieron caminar sin aparatos ortopédicos, más de 30 personas dejaron muletas y sillas de ruedas, desapariciones visibles de tumores en el acto de la oración. Los organizadores registraron por escrito cada testimonio, incluyendo datos médicos previos cuando estaban disponibles. Cruzadas en Chicago. Mujer embarazada con cáncer uterino sanada y dio a luz sin complicaciones. Una mujer con embarazo de 7 meses tenía cáncer confirmado en el útero. Los doctores le aconsejaban abortar para salvar su vida. Fue a la cruzada con fe. Oral Roberts profetizó: tendrás este bebé y vivirás. 2 meses después dio a luz a una niña completamente sana y su cuerpo estaba libre de cáncer. Multitudes sanadas en una sola cruzada. En una campaña en Oklahoma City, más de 1,200 testimonios de sanidades fueron recogidos en 3 días. Artritis crónica desaparecida, diabetes instantáneamente normalizada, tumores desaparecidos, personas saliendo de sillas de ruedas, enfermos terminales recibiendo vida nueva. Cruzada en Miami, Florida, masiva manifestación de la gloria, la nube blanca en la carpa. Miles de personas testificaron haber visto una nube espesa como neblina llenar la carpa. La prensa la llamó fenómeno atmosférico, pero testigos dijeron que se sentía como si la gloria de Dios hubiera descendido. Durante esa noche, 3 personas con ceguera total recibieron la vista. Una joven con escoliosis severa se enderezó visiblemente. Una anciana con 22 años de parálisis se puso de pie y caminó. Los testimonios fueron recogidos por el equipo de Oral Roberts con respaldo de líderes cristianos locales. Ministerio en los medios. Oral Roberts fue pionero en usar la televisión para transmitir milagros. En su programa El Mundo de la Fe se mostraban grabaciones reales de sanidades con testimonio postcruzada verificados por médicos. También creó una red de oración telefónica donde miles llamaban a diario. Se reportaron sanidades, incluso por teléfono, mientras alguien oraba en la fe. Literatura y oración. Publicó el libro Si usted necesita sanidad, haga estas cosas, en 1947, traducido a 86 idiomas. Creó el grupo de oración Vida Abundante en 1959, atendiendo 24 millones de llamadas en 50 años. Universidad Oral Roberts, fundada en 1963 en Tulsa, Oklahoma, bajo la dirección divina. El Señor le dijo: levanta una universidad donde mi espíritu y la excelencia académica vayan juntos. Hoy es una de las universidades cristianas más reconocidas en Estados Unidos. Impacto global. En Nigeria, 2007, su nieto Jordan Roberts presenció cómo 286 comidas nutritivas distribuidas por su ministerio aliviaron la hambruna, inspirando la fundación de Hambre Necesita una Voz. Teología, controversias y legado. Pilares teológicos. Dios es bueno e enseñó que la enfermedad no era un castigo divino, sino un área para la intervención milagrosa. Semillas de Fe, su libro El Milagro de la Semilla de Fe, 1970, popularizó principio de dar y recibir como pacto divino. Controversia, Ciudad de la Fe, 1981 a 1990, centro médico que fusionaba oración y medicina, cerrado por deuda, pero pionero en medicina integral. Acusaciones teológicas de prosperidad. Críticos distorsionaron su mensaje, aunque él insistía que la prosperidad era para bendecir a otros. Legado y muerte. Su legado incluye más de 1.5 millones de personas sanadas en sus cruzadas, miles de ministros formados y una generación influenciada por la fe y el poder del Espíritu Santo. Legado perdurable. Impacto educativo. Universidad Oral Roberts tiene hoy estudiantes de 114 naciones
y es un modelo de diversidad racial. Jesse Yatso declaró en 1978, la Universidad Oral Roberts juzga a las personas por su carácter, no por su color. Influencia cultural. Frases como espera un milagro y algo bueno le sucederá permean el cristianismo contemporáneo. Escribió 133 libros, incluido su último, La Voz Definitiva, 2008. Billy Graham dijo de él, Oral Roberts llevó el poder sanador de Jesús a más hogares que ningún otro hombre de su generación. Reconocimiento internacional, año 2001. Oral Roberts fue reconocido públicamente por varias organizaciones cristianas internacionales como uno de los pioneros del evangelismo carismático del siglo XX. También fue honrado por la Universidad Cristiana en Estados Unidos y África. Año 2002 al 2007, retiro gradual y últimos mensajes. Debido a su avanzada edad, Oral Roberts se retiró de la vida pública, pero grabó varios mensajes desde su casa y envió bendiciones escritas a congresos de sanidad y a eventos carismáticos internacionales. A pesar de sus limitaciones físicas, mantenía su rutina de oración diaria. Algunos extractos de sus últimos mensajes fueron: el poder de Jesús no ha cambiado, aun si yo no puedo salir a predicar, Él sigue tocando a los enfermos donde haya fe. No pongas tu fe en el hombre, sino en el Cristo resucitado. Fallecimiento. A los 91 años del 15 de diciembre del 2009, Oral Roberts falleció en Newport Beach, California, por complicaciones de neumonía. Tenía 91 años. Su muerte fue reportada por medios nacionales e internacionales. Fue descrito como uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX. El funeral se llevó a cabo en Tulsa, en la Universidad Oral Roberts. Asistieron líderes cristianos de todo el mundo, alumnos, familiares y miembros del ministerio. Frases clave de Oral Roberts: Dios es un Dios bueno. Espere un milagro, algo bueno te va a suceder. Apunta tu fe como un arma hacia tus problemas. Milagros no son cosas del pasado, Dios sigue obrando hoy. Oral Roberts fue un hombre que vivió con fe inquebrantable. Desde que fue sanado de tuberculosis siendo joven hasta sus últimos días orando de su hogar, nunca dejó de creer en los milagros. Su vida dejó una huella profunda, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo cristiano entero. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.